Hola, ¿qué tal mis queridas y queridos lectores? El día de hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a continuar con estos cuentos que tienen que ver con la época de Navidad. Y dijimos que en esta época lo que se cultiva, lo que se promueve entre todos es la esperanza. Entonces, de hoy en adelante voy a tratar de contar cuentos que tienen que ver con este sentimiento, la esperanza. Y hoy te voy a compartir un cuento muy especial para mí, porque lo voy a sacar de un libro que se llama Cuentos de Andersen, que era mi libro favorito cuando era niña. Yo decía que este fue mi primer libro de grande, ¿sabes? Porque era un libro gordo y con muchos cuentos. Pero hay uno en especial que me gusta muchísimo. Hans Christian Andersen escribió muchos cuentos para niños y niñas y algunos seguramente los conoces. Por ejemplo, La Sirenita es uno de ellos y tal vez lo hayas visto en alguna película. Pero hoy te voy a contar uno que no es tan conocido, pero que a mí me gusta mucho y tiene que ver con esta época del año. Entonces, si estás preparado, si estás preparada, ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate a escuchar. Este cuento se llama La niña de los fósforos, de Hans Christian Andersen. Hacía un frío terrible, nevaba y anochecía. Era la última noche del año. Una pobre niña caminaba por la calle con los pies desnudos y la cabeza descubierta en medio de aquel frío y de aquella oscuridad. Había salido de su casa en zapatillas, pero ¿de qué le servían? Eran unas zapatillas muy grandes de su madre, que las había usado hasta entonces, pero la pobre niña las había perdido al cruzar la calle corriendo para evitar que dos coches la atropellaran. Una no la pudo encontrar y la otra la cogió un muchacho que salió huyendo. La niña caminaba con los piececitos desnudos, morados por el frío. Llevaba en su viejo delantal un montón de fósforos y una caja de ellos en la mano. Nadie en aquel día tan largo le había comprado ninguno. Nadie le había dado ni una moneda. La pobre niña seguía su camino hambrienta y temblando de frío, y parecía la estampa de la miseria. Los copos de nieve caían sobre su larga y rubia cabellera, que le caía en graciosos rizos por la espalda. Pero su hermosura parecía no importarle. Todas las ventanas estaban iluminadas y hasta la calle llegaba el olor a pavo asado. Era la noche de San Silvestre. La pobre solo pensaba en eso. Se sentó en un rincón entre dos casas, acurrucándose y procurando abrigar sus pies con la falda de su vestido. Pero cada vez sentía más frío y no se atrevía a volver a su casa. No había vendido ni un solo cerillo. No tenía ni una simple moneda y su padre la regañaría por eso. En su casa hacía tanto frío como en la calle, y a pesar de que había un tejado, el viento entraba por las rendijas, aunque las habían cubierto con trapos y con paja. Sus manitas estaban muy heladas por el frío. ¡Ah! Un fósforo encendido le haría bien, si se atreviese a sacar, aunque solo fuera uno de la caja para calentarse las manos. Y así lo hizo. Y ¡zas! Lo frontó contra la pared. Era una llama hermosa que daba calor, parecía una lucecita. Puso sus manitas encima de ella. ¡Qué lamparita tan hermosa! A la niña le pareció estar sentada delante de una gran chimenea. ¡Qué bien ardía el fuego y cómo calentaba! Extendió los pies para desentumecerlos y se apagó el fuego. La chimenea desapareció y se encontró sentada en el suelo con un fósforo quemado en la mano. Hacía un frío
terrible. Frotó otro contra la pared, se encendió, se proyectó en el muro y éste se hizo transparente, como si fuese de cristal. Se veía en el interior con una mesa con un mantel blanquísimo, una vajilla de fina porcelana y se percibía el olor a pavo asado relleno de manzanas y ciruelas. Pero ocurrió algo muy curioso. El pavo, con un cuchillo y un tenedor clavados en el pecho, dio un salto y se dirigió hacia la niña. En aquel momento se apagó el fósforo y solo pudo ver la pared. Hacía un frío terrible. La chiquilla encendió otro cerillo y se encontró sentada debajo del más maravilloso árbol de Navidad que viera jamás. Era mayor y más bonito que el que había visto por la puerta de cristales de la casa del comerciante. En sus ramas ardían cientos de velas y los brillantes adornos que colgaban de ellas llegaban hasta el suelo. Solo en los escaparates de las tiendas había visto algo parecido. Pero las luces del árbol subieron muy alto hasta confundirse con las estrellas del cielo, y una de ellas volvió a caer, dibujando una estela de fuego y de luz. Alguien se muere en ese momento, pensó la niña, porque la vieja abuela, la única persona que la había querido y que había muerto, le había contado que cuando cae una estrella, un alma sube al cielo. Hacía un frío terrible. Frotó otro cerillo contra la pared y se encendió, iluminando un pequeño espacio. En el centro de aquel pequeño haz luminoso apareció la vieja abuela, luminosa, radiante y tan buena y amable como había sido siempre. ¡Abuelita!, exclamó la chiquilla, llévame contigo. Sé que cuando se acabe este fósforo desaparecerás como la chimenea, el delicioso pavo asado y el magnífico árbol de Navidad. Y se apresuró a encender todos los cerillos que tenía en la caja para que la viejecita no se desvaneciera. Y los cerillos daban tanta luz que parecía que fuese de día. La abuelita no había sido nunca tan hermosa ni tan grande como en aquel momento. Cogió a la pequeña en sus brazos y se la llevó volando por un camino de luz y alegría, hacia lo alto, a un lugar donde no se pasaba hambre, no hacía frío, no se conocía el miedo ni la miseria, porque era la casa de Dios. En la helada madrugada, alguien encontró a la pobre niña en el rincón junto a una casa, apoyada en la pared, con sus mejillas amoratadas y una sonrisa en los labios. Había muerto en la última noche del año. El sol naciente iluminó a la pequeña niña, que sujetaba con fuerza en sus manos el montón de cerillos quemados. Quería calentarse, decía la gente. Pero nadie sabía las maravillas que había visto, ni que la abuela se la había llevado a gozar del año nuevo en el reino de Dios. Fin. Esta fue la historia de Hans Christian Andersen y la niña de los fósforos. Espero que lo hayas disfrutado mucho y que pienses en historias de esperanza y de alegría y de sueños cumplidos. Espero que me comentes y que me digas qué cuento quieres escuchar. Ahora, a mí me gustaría que investigaras dos cosas. La primera es ¿quién fue Hans Christian Andersen? Y la segunda, ¿qué otros cuentos escribió que tú conoces? Yo solo te dije uno, La Sirenita, pero te vas a dar cuenta de que hay muchos cuentos más que él escribió y que ahora, en tu época, hay algunas películas o otros libros nuevos con esos cuentos de Hans Christian Andersen. Hasta la próxima lectura.